Son las 10 de la mañana con 4 minutos y nosotros nos vamos a desplazar de inmediato hasta Valparaíso, al Congreso de la República, donde se encuentra Amaro. En esta oportunidad conversando con el senador Iván Moreira. Bienvenido, Amaro, ¿cómo estás? Hola Sergio, muy buenos días. Efectivamente, llevan aproximadamente una hora en el Senado. Lo relevante ahí es que se está discutiendo el tercer retiro. ¿En qué modalidad? Uno es universal, libre de impuestos y a su vez estaría incluyendo también a aquellos pensionados con rentas vitalicias. Ahora, lo clave no es que si se apruebe o no, sino el número y la contundencia del apruebo. Y a mi lado hay un voto decisivo que también es del oficialismo. Iván Moreira, senador, muchísimas gracias por acompañarnos. 26 votos es lo que se requiere, 24 de la oposición, que ya estarían, más 2 del oficialismo. El suyo garantizado, pero hay muchos más. Exactamente, hay otros parlamentarios de Renovación Nacional, como el senador Chaguán, como la senadora Sabat, el senador Castro del Maule y el senador Osantón, y en la UDI está el senador José Miguel Durana de Arica y el senador David Sandoval de Aysén. Por lo tanto, tenemos 7 votos. Vamos a traspasar los límites de los quórums más altos que hay en el Congreso, como es los 2/3. Este proyecto, yo creo que la noticia va a estar ya la próxima semana en el Tribunal Constitucional, porque hoy día esto sale aprobado totalmente, este tercer retiro, que es el retiro de la clase media, esa clase media que no ha recibido nada o ha recibido muy, pero muy poco, y creo que estamos haciendo justicia. Aquí no se trata de un capricho personal y de populismo. Nosotros estuvimos en el primero, en el segundo y en el tercero. Esto no es para celebrarlo porque los chilenos se van a empobrecer, aquellos que sacan su 10%, pero es lo que hay y la gente tiene derecho, tiene que tener la libertad de poder autoayudarse con sus propios ahorros. Hay una lectura que sí es propia, que es un voto efectivamente a favor del tercer retiro, pero también es un voto en contra de lo que ha sido la política del gobierno, que es completamente contrario. La contundencia es lo que llama la atención. ¿En qué medida, cuando se alcanza, verdad, los 2/3, puede esto ser relevante ante el Tribunal Constitucional? Bueno, es quienes van a defender en el Tribunal Constitucional la posición del tercer retiro. Depende mucho la argumentación que se dé, pero obviamente yo quiero decir que cuando se habla de que esto es inconstitucional, que esto es populismo, yo solamente quiero decir dos cosas. Primero, decir que hubo un empate para el segundo retiro, en que 5 y 5 y dirimió la presidenta del Tribunal Constitucional con un doble voto. Por lo tanto, hay 5 ministros del Tribunal Constitucional que han dicho claramente que esto es constitucional. Aún más. El primer retiro no fue impugnado. ¿Por qué se está impugnando este? Bueno, porque mire, yo siempre he dicho, el primer retiro, nosotros salvamos al país de una situación muy violenta, porque en ese minuto no había ninguna ayuda a la gente. Después vino el segundo y el gobierno tiene algo que decir porque legitimó el segundo retiro. Por supuesto. Porque el gobierno presentó un proyecto igual al de los parlamentarios. Entonces el gobierno también tiene que hacerse cargo de que ellos legitimaron el segundo retiro y ahora tienen sus argumentos. Yo creo que esto es un error Fuera político. de cámaras, usted y yo estábamos conversando si es que el gobierno tenía ya el cálculo dentro del Tribunal Constitucional y presentó evidentemente esta reclamación a sabiendas de que ganarían el Tribunal Constitucional. El cálculo del gobierno es que van a ganar en el Tribunal Constitucional. Pero últimamente los cálculos del gobierno no han sido muy certeros y se ha equivocado y ha cometido errores políticos y puede ser que uno de los votos se convenza de la constitucionalidad de este proyecto. Sí. Buenos días, senador. ¿Cómo está? Complementar lo que usted está compartiendo. Gracias. En el Senado, fuera del Congreso con Amaro, quiero decirle que Marco Enríquez Ominami también está vía telemática en esta conversación. Hablábamos de quién gana, quién pierde, pero han habido coletazos después de llevar este tercer retiro al Tribunal Constitucional. Incluso una posible acusación constitucional contra el presidente. Me gustaría primero preguntarle a Marco qué opina de eso y luego al senador Moreira. Buenos días, Tonka. Hola. Yo tengo la impresión que la acusación constitucional es un paso para que el presidente salga un poco de su madriguera. No ha hablado desde el día lunes, en que intentó calmar los ánimos con un anuncio de bonos más universales.
Pero técnicamente está equivocado el presidente, porque factualmente él lo propuso en 2002, él lo autorizó en 1985, él lo autorizó en diciembre, como decía el senador Moreira. Por tanto, me parece bien la acusación constitucional, no porque yo crea que se vaya a aprobar, para serlo honesto, sino porque creo que es una herramienta del Congreso, un Congreso que ha perdido fuerza en términos de legitimidad ciudadana y que a través del tercer retiro de una herramienta como la acusación constitucional va a obligar al presidente a dar un debate. Técnicamente el presidente está equivocado. La economía tiene un margen mucho más grande para ayudar a los chilenos y por razones que no ha querido enfrentar a un periodista, a un parlamentario, a nadie. El presidente se ha encerrado, está solo y no quiere debatir. Los argumentos técnicos no los tiene Sebastián Piñera. Lo único que él podría decir es que él quiere cuidar las AFP, cosa que él no va a confesar. Porque mire, ni la deuda, estaba recién leyendo el informe de la CEPAL, Amaro, Tonka, Sergio, recién están reconociendo que el esfuerzo fiscal que tienen que hacer los países es mayor y tienen que recaudar más porque la recaudación tributaria es más baja. Entran menos impuestos. El crecimiento del 2021 no va a ser suficiente para que nos parezcamos al 2020 o al 2019. Y en el caso de Chile, como tuvimos protesta, es aún más grande el ejercicio fiscal que hay que hacer. Hay que invertir muchísimo más. Entonces, el tercer retiro es una ayuda al gobierno, a la gente, a Chile. Y ahí el presidente cometió un error como católico. Y estamos en un canal que tiene un origen católico. Cuando uno es presidente, jura o promete en nombre de Dios, porque Chile antiguamente no tenía la separación del Estado y la Iglesia. Y Piñera, como católico, pudo prometer o jurar. Él juró. Y juró cuidar a Chile. Y no lo está haciendo, sin ningún elemento, y lo más grave es eso. Sí. Es que no está en el debate, estamos todos debatiendo, menos el presidente de la República, que tomó Marco, esta decisión sola sin consultar. Vamos a sacar un poquito la lógica de las religiones de esta conversación que es tan dura, ¿no? Finalmente. Y quisiera preguntarle al senador Moreira los dichos de la presidenta del Senado, Yana Proboste, quien señala una suerte de tercera vía en la cual dice: paremos la pelota, tranquilicemos esto y vamos a una reformulación de la ley de pensiones realmente. ¿Qué le parece a usted los dichos de la presidenta del Senado? Mire, yo lo primero que quiero señalarle cuando usted habla de una acusación constitucional, que nosotros podremos estar molestos, la ciudadanía puede estar molesta, la oposición puede estar molesta por la decisión del presidente de llevar este retiro al Tribunal Constitucional. Pero de ahí a presentar una acusación constitucional por un derecho que guste o no guste, lo tiene el presidente, eso es una demostración de que hay un sector oscuro de la izquierda que lo que busca es derrocar al gobierno con este golpe blanco constitucional y son los mismos que están generando un ambiente de polarización y de violencia. Hemos visto que el Partido Comunista ha hecho una serie de llamados a un estallido social según 2.0. Yo creo que los chilenos ya tienen la experiencia del primer estallido y eso no va a ocurrir. Pero sí que el gobierno tiene que anticiparse a los hechos y repensar siempre sus decisiones. Esta ha sido una decisión equivocada. Pero hay espacio para repensarla. Usted que, disculpe, senador, ¿usted cree que lo están repensando? ¿Usted cree que se podría en buen chileno recular o no? Mire, yo quiero decirle dos cosas. Mire, nunca es tarde para ayudar, nunca es tarde para cambiar de opinión en beneficio de los demás. Pero también tengo que ser muy franco, yo creo que esto se va a decidir en el Tribunal Constitucional. Y pase lo que pase en el Tribunal Constitucional, el gobierno tiene que entregarnos una alternativa. Y esa alternativa puede pasar con algún cambio al sistema tributario, ya se está hablando, pero no sigamos con esta muletilla de que el impuesto a los más ricos, porque ese es el juego de la lucha de clases. Ya podremos abordar ese tema, pero pase lo que pase en el Tribunal Constitucional, lo cierto, verdad, es que el análisis que han hecho varios políticos es que pierde, incluso de su sector, porque si en el Tribunal Constitucional el gobierno gana, se genera, verdad, un malestar que además tiene costos electorales. Si en el Tribunal Constitucional el gobierno pierde, queda en evidencia su insignificancia. Es decir, en un escenario o en otro se ha prestado para una lógica de perder. Bueno, es una lógica equivocada. ¿Usted comparte ese análisis? Sí, ¿verdad? por supuesto que lo comparto. Y como le digo, esto no es un capricho de nosotros de estar votando este proyecto para hacerle un gallito al gobierno. Mire, pero está jugando con fuego el gobierno, y se lo pregunto porque la CUT ha llamado a una huelga general el 30 de abril. Después la Unión Portuaria, que opera en San Antonio y también aquí en Valparaíso. Pero todos sabemos que detrás de eso
hay un condicionante político de la izquierda de tratar de utilizar todos los errores del gobierno para irse en contra del propio gobierno. Senador, las Entonces, cacerolas... ¿por qué nosotros hemos hablado de error político? Pero las cacerolas no tienen un condicionante político. Muchas personas transversalmente salieron de sus casas con las cacerolas en mano. Así es. Y eso también es un sonido y un llamado que se escucha o no se escucha en La Moneda. No, mire, yo creo que el gobierno sabía perfectamente lo que iba a suceder y es lo que está pasando hoy día, que hay una molestia ciudadana, entonces el gobierno tiene que garantizarnos a nosotros, dentro de las próximas semanas, un paquete de medidas que sea una cosa mucho más universal, una cosa que no sea con tantas condiciones, con tantas trabas. Es de verdad que hay una necesidad y yo reivindico a la clase media chilena, que es la que no ha recibido nada o muy poco, entonces no podemos dar vuelta a la espalda. Senador. Y esto para mí de verdad constituye un golpe bajo para eso. Enseguida te doy la palabra, pero además mencionar que todo esto se inserta en el marco de lo que es el COVID-19 y lo que ocurre, además aquí en Valparaíso, consulté con el Colegio Médico las cifras, lo cierto es que no se han podido revertir, no se han mejorado las cifras. Entonces, claro, ya llevamos un mes de cuarentena que ha sido inefectiva. Así es, pues por lo tanto creo que el gobierno tiene que tener un plan robusto, pero mire, los problemas de la gente no tienen color político. Senador, lo queremos hacer un paréntesis. Se aproveche de esta situación. Disculpe, queremos escucharlo, sí, queremos escuchar su argumento, senador, un paréntesis, porque también queremos escuchar lo que pasa dentro del Senado, ¿verdad? Tenemos las declaraciones de Alejandro Guillé, está la situación bastante acalorada ahí en el Senado. Vamos a escuchar qué es lo que ocurre puertas adentro en nuestro reporte. Mira. Quiero anunciar que voy a votar a favor del tercer retiro del 10%, pero también quiero dejar testimonio de mi molestia con la actitud del presidente Sebastián Piñera en el sentido de enviar este proyecto de ley al Tribunal Constitucional sin siquiera haber escuchado este debate y menos conocer la votación de este Senado. De alguna forma representa un intento de censura o desconocimiento o menoscabo de las facultades de este poder del Estado. También sé que en el fuero íntimo de cada uno de los miembros de esta sala hay claridad que Sebastián Piñera es hoy incapaz de entender los dolores y las angustias que están viviendo las familias en Chile. No solo las más vulnerables, sino también las clases medias, las pymes, los pensionados con rentas vitalicias que han recibido muy poca ayuda y que este podría ser una oportunidad. Creo que también tenemos conciencia, lo digamos o no, que sus actuaciones y tosudez está poniendo en grave tensión la paz social y la gobernabilidad del país. A la pandemia del COVID y a la crisis social hay que sumarle a Sebastián Piñera, que se transforma de esta manera en una suerte de provocador, de un precipitador de una ingobernabilidad que ya está viviendo el país. Con su actuación destruye la paz social, hace imposible recuperar la senda del progreso que el país necesita y los acuerdos mínimos que el país requiere en esta hora tan difícil. Quiero recordar que la Cámara de Diputados tiene la facultad de iniciar una acusación constitucional. No me voy a pronunciar porque respeto las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados. Pero quiero recordar que este Senado, de acuerdo al artículo 53, número 7 de la Constitución vigente, puede iniciar un proceso de destitución. Por esa razón, señora Presidenta, y por su intermedio, pido que se le solicite al señor Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de este Senado, don Pedro Araya, para que a la brevedad se pudiera entregar respuesta a una solicitud que fue planteada hace ya más de un año por el diputado Jaime Mulet y el Partido Regionalista Verde Social en orden a, comillas, conocer los procedimientos específicos para dar lugar a la declaración de inhabilidad del presidente de la República por impedimento físico o mental, como también respecto a la dimisión o renuncia de dicho cargo. Eso ajustado absolutamente a nuestra institucionalidad. Escuchábamos las palabras del senador Guillé, que aumenta la temperatura sin duda, dice y establece que podría abrirse un proceso de destitución desde el Senado. A ver, Marco Enríquez Ominami, acá el señor Moreira señalar que esta suerte de la izquierda oscura está llamando a una suerte de subversión, pero por otro lado vemos a el mismo senador Moreira y otros de las bancadas oficialistas también, de una u otra forma, golpeando la olla. ¿Qué le parece a usted?
Es una afirmación injusta del senador Moreira. Es injusta porque nosotros como sector, como opositores que queremos un cambio, hemos cedido mucho. Cuando uno defiende un tercer retiro, no está defendiendo política social. Está defendiendo un retiro para subsidiar el consumo y que la gente se pueda salvar de un virus. Es una propuesta más bien de derecha, no es nuestra. Más aún, yo insisto en este dato que en este canal se pudo decir hace un año y lo repito. Las 2 veces antes de este debate, en 2020, que se retiró el 10%, se propuso, fueron ideas de Renovación Nacional. Son ideas de la derecha. Lo hizo Vigi, lo hizo Piñera, lo hizo Lili Pérez, lo propusieron y lo hicieron, Sergio. Y como decía muy bien Moreira, y es una contradicción de Iván, que yo creo que de buena fe quiere conectarse y empatizar, pero se equivoca, dice, ustedes están aprovechando. No, aquí hay un presidente, seamos bien rigurosos. El lunes avisa un plan económico. Se esconde el lunes en la tarde, martes manda a sus ministros a decir esto. No ha consultado a un solo parlamentario. Por favor, que levante la mano el parlamentario que fue consultado para enviar esto al Tribunal Constitucional. Es un tribunal contramayoritario que casi nadie en Chile conoce, salvo Brahms. ¿Quién conoce a un ministro del Tribunal Constitucional? Entonces es injusto, es un insulto, es una violencia corregir por la vía de un recurso constitucional de un tribunal que está defendiendo una constitución que está terminada. El nuevo Chile ya comenzó. Estamos en un momento constituyente, Sergio. Y Sebastián Piñera, en su aislamiento, su defensa de la FP, transforma esto en un debate destituyente. Acabamos de escuchar a un senador y ya estamos hablando de destitución, que a mi juicio no va a ocurrir, pero me parece un gran debate. Porque un presidente debe ser siempre parte de la solución y no parte del problema. Sebastián Piñera se puso en una posición que es parte del problema. No lo decimos nosotros, los senadores de derecha, diputados, van a votar contra su presidente, por amor a Chile. Y me parece entonces que en esta tensión en la que estamos, el peor de los mundos es que 11 meses de chequera fiscal en manos de un presidente, y como sabemos muy bien, todo esto hay que repetirlo en este caso, ya lo ha dicho, hay hoy día mucha angustia y demasiada deuda. Y termino. Lo que está informando el mundo es que nadie se va a recuperar hasta el 2023. Los pronósticos de recién el 2023, los países van a recuperar lo que era el 2020, pero Chile, como el 2019 estábamos en revuelta social, nos vamos a demorar el 2024 al menos para volver a lo que éramos el 2019. Por tanto, a los chilenos hay que decirles que esto va para muy largo y que se requiere mucha protección social, que nada tiene que ver con lo que han dicho los líderes empresariales ayer, de que son una manga de flojos, que no es plata, porque si no se transforman en gente pretenciosa. Por favor, la pobreza es muy grave y lo que se requiere es el presidente en paz. Amaro. Yo quería aclarar solamente, estando aquí en el Congreso, para beneficio de nuestra audiencia, de que la Cámara de Diputados, frente a una acusación constitucional, tiene la facultad de acusar, pero el Senado tiene, a su vez, la facultad de actuar como un tribunal. Ahora, ¿es la acusación constitucional algo solamente testimonial? ¿Es real? Pero Marco Enríquez Ominami, el planteamiento de fondo es que una acusación constitucional se basa sobre ¿qué? Sobre una infracción a la Constitución. Guste o no Piñera, lo cierto es que está llevando esto al Tribunal Constitucional justamente en razón de su respeto a la Constitución. Marco Enríquez. Amaro, mire, sobre el fondo probablemente usted tenga razón. Lo que ocurre es que la acusación constitucional es una herramienta eminentemente política. Y en ese Congreso decadente, salvo excepciones, es la única herramienta vinculante. Las comisiones investigadoras no son vinculantes, etcétera, etcétera. Perdón. La acusación constitucional es una herramienta política. La derecha, pero ¿por qué decadente? Acusó a la presidenta del Senado. ¿Por qué decadente? Acusó a la presidenta del Senado. El Congreso es lo más decadente que hay, perdón. ¿Se salva el senador Moreira o no? ¿Se salva el senador Moreira? Porque dijo, salvo excepciones, le pregunto, ¿se salva? Yo creo que Moreira es un buen senador de su región, un hombre equivocado que hoy día está redimiéndose, pero ¿sabe? Tonka va a ir al fondo al tema. Sí, por favor. Vamos a un proceso constituyente. ¿Sabe por qué vamos, Sergio, a un proceso constituyente? ¿Por qué vamos a elegir una asamblea constituyente? Porque el Congreso no hizo la pega. Porque lo normal es que los congresos, lo normal, expresen las fuerzas de cambio. Vamos a un proceso nuevo de Chile, refundacional, una nueva independencia. Pero respondo a Amaro, que provocadoramente, que en toda razón dice qué cosa más loca. Un presidente va al Tribunal Constitucional y lo acusa constitucionalmente. Dos cosas. Una, por lo mismo, y le repito que en su lógica, si va el presidente al Tribunal Constitucional, que es constitucional, también es constitucional una acusación constitucional. Pero segundo, las acusaciones constitucionales nunca han tenido verdadero sustento. Cuando acusaron a la actual presidenta del Senado, yo era diputado era por temas... Perdón, señor senador. Perdón, senador. Termina, Marco, y va usted, senador Moreira.
A la presidenta del Senado, 5 años se le sacó de la carrera política por temas contables. Se le hizo cargo de un tema de subvención en el cual malamente ella quiso defraudar a alguien. Entonces, la derecha fue implacable, habló del desalojo, aplicó acusaciones constitucionales irracionales, lo lograron. Me parece a mí que es legítimo, termino, mi objetivo personal, en realidad le digo bien sinceramente, nuestro sector, los progresistas, es que Piñera salga de su palacio y de la cara. Él provocó este debate, que enfrente una entrevista, un debate con alguien y nos exprese bien qué busca, provocando de esa manera. Bueno, démosle la palabra también a Iván Moreira, al senador. A propósito, ¿usted se llevó esta mascarilla de bienvenidos o no? Sí, pero cuando las regalaban, o sea, hace más de nunca la hemos cobrado. Ahora, dejemos pasar aquello. Cuando uno se la podía llevar. Lo escuchamos, senador. Bueno, mira, yo quiero decir dos cosas. Primero, efectivamente un presidente tiene que ser parte de la solución. Y la oposición también. Y nosotros hemos visto hoy día una actitud de parte de la oposición de no dejar gobernar a este gobierno, no de ahora, desde hace mucho tiempo. Ahora, en lo concreto, no nos desviemos de la discusión, no usemos el tema del tribunal de la acusación constitucional, no usemos el tema de la acusación constitucional, no lo usemos para desviar la atención. Hoy día lo que más importa es que nosotros tratemos, luego del fallo del Tribunal Constitucional, buscar una fórmula, ya sea a través de impuestos, ya sea a través de un robusto plan de acción que permita darle universalidad por un tiempo, 4, 5 o 6 meses, que la gente sepa con certeza que va a contar con una determinada cantidad de recursos. Porque vamos por partes justamente para la audiencia y para también las personas que nos ven en casa. Entonces, el tercer retiro, a su juicio, ¿vulnera, sale, no sale? ¿Cuál es su dictamen? Y después hablemos justamente de esta otra suerte de pensión. Mire, yo tengo esperanza que a lo menos uno de los 5 votos que tuvieron una opinión contraria en el fallo pasado, hoy día tengan una determinación de aprobar este tercer retiro. ¿Su cálculo es que sí, entonces? Existe una posibilidad, Perfecto, y entonces... Y mientras haya esperanza, uno se tiene que jugar por esa esperanza. De lo contrario, el gobierno tiene que presentar, de alguna manera, un plan robusto de acción para los próximos meses, porque si no vamos a estar en la misma. Si no lo han hecho antes, ¿qué le hace pensar que lo van a hacer ahora? Bueno, es que tienen que hacerlo porque este es un error político. ¿Y por qué le digo que es error político? Porque el propio gobierno, nuestro gobierno, le está entregando herramientas a la izquierda y la oposición para que se aproveche de esto, polaricen más al país. Y el gobierno tiene que tener claro que lo que necesita el país es tranquilidad, no movilizaciones, no huelgas. Es un problema de fondo en Chile que quizá hay una sobreideologización y que al final se ve que un problema y un malestar ciudadano que es transversal, ¿ustedes lo dibujan siempre en derechas e izquierdas? Yo creo que la izquierda también lo hace así, porque el concepto de universalidad siempre ha sido de izquierda. Entonces, no somos de izquierda nosotros que estamos hablando hoy día de universalidad. Lo que estamos hablando que siempre nos vamos a jugar por la focalización, pero en casos de emergencia como este, es mucho mejor aplicar la universalidad. Y creo que lo que se ha equivocado nuestro gobierno es hiperfocalizar. Senador. No son tiempos de hiperfocalizar, son tiempos de buscar ayudas más universales. Y eso no va a ser permanente. Entonces ahí confluye una contradicción entre la izquierda y la derecha desde el punto de vista ideológico. Pero no estamos hoy día para ideologismo. Hoy día estamos para ayudar a la gente y este Senado, más allá de los cálculos políticos que puede hacer la oposición en la izquierda, más allá de eso es una señal potente de la democracia que le pide a su gobierno, si esto es declarado inconstitucional, el gobierno tiene una última oportunidad para presentar un plan mucho más robusto que ayude a la gente. Y se valora esos 13 millones de chilenos que no tienen ya una cantidad determinada de recursos previsionales porque ya sacaron en el primero y segundo retiro, esos 13 millones de chilenos que van a recibir el IFE, el ingreso, eso es un avance, lo valoramos, pero el gobierno se cae con este concepto que la izquierda y de la universalidad. Claro, no, pero se cae en nuestro sector porque le dais los argumentos a la izquierda y a la oposición de la letra chica, de demasiadas trabas. Usted mismo lo ha mencionado, pero
pero no es la única polémica del día, Tonka. Sí, espera un poco los dos, porque queremos invitarlos a que escuchen. A propósito de no ponerle más pelos a la sopa, acá se le están poniendo algunos pelos que genera una situación más difícil aún. Por favor, pongan atención a este audio. Y nos falta más gente que no llega a trabajar porque la razón está en que reciben los bonos de gobierno. Los trabajadores tienen hambre y miedo. No tienen ahorros ni se van a atender a las clínicas donde se atiende raso y guaristía. Esto no es flojera, esto es desigualdad. Con los bonos que dan en este país no te alcanzáis a comer una semana. De hecho, a mí no me han dado ningún bono. Dile a esa señora Aristía que no tiene idea. Que salga a trabajar él, que se levante temprano y se va a dar cuenta que todos preferimos... Yo por lo menos prefiero trabajar antes de pedir plata, me cargo. Son palabras muy tristes porque desconoce la realidad dura que está viviendo el pueblo de Chile, que la está pasando muy mal. Yo creo que sí, la mayoría de las personas piensan así. ¿Sí? Actúan así. Porque... ahora yo vengo de la ASH para hacerme exámenes para trabajar y hay trabajo, la gente no quiere salir a trabajar. Desde la mañana con 30 minutos estamos junto a Amaro en el Congreso. Él está conversando con el senador Moreira. Nosotros estamos en línea con Marco Enríquez Ominami. A propósito de estos últimos dichos, Marco Enríquez, esta situación ya no es de izquierdas o derechas. Esa es la sensación personal. Y le pregunto a usted, ¿usted cree que este malestar social tiene algo de ideológico a propósito de los dichos del senador Moreira? Estoy de acuerdo. Creo que no es un asunto ideológico de izquierda y derecha. El tercer retiro es una solución. Y por lo mismo yo he propuesto un gobierno de unidad nacional. Yo propongo que, por de pronto, a mí me gustaría que se fuera el presidente de la República, porque creo que él es un obstáculo, pero él tiene un derecho a estar 11 meses más a cargo de la billetera fiscal. He propuesto que avancemos en un diálogo distinto, donde todos sacrifiquemos más todavía. Ahora, lo cierto es que yo sí creo que hay una visión de mundo en que se parece a Aristía, se parece a la UDI y se parece a Piñera. Que esta idea que los chilenos hay que promover que trabajen más, porque si no se van a empezar a acomodar en la flojera los bonos. Y eso es olvidarse los datos. La mitad de Chile gana menos de 404.000 pesos. La mitad de los pensionados 219.000 pesos y menos, después de 35 años cotizando y trabajando. Es un país extremadamente empobrecido. En el mundo que se empobreció, Chile aún más empobrecido, en el continente más desigual del mundo. Salió un informe recién. Chile tiene 16 personas que tienen más de $1.000 millones. Perú tiene 6. Perú tiene el doble de habitantes. Aquí se concentra un nivel de riqueza inédito que irrita mucho, y estas frases no ayudan. Y termino. No me responde nadie de la derecha. Les propongo un gobierno de unidad nacional y que todos nos pongamos a disposición de ayudar, porque el gobierno ya no puede. El presidente está solo. Se aisló y ya no entienden de economía. Acaban de escuchar a Moreira Marco, reconocer que la universalidad del camino, y el presidente dice lo contrario. A propósito de esta frase, también si queremos preguntarle al senador, pero antes de pasar a la opinión del senador, está el senador Rabindranath Quinteros, justamente hablando del Senado. Ahí está, lo vamos a ver. Este retiro les sirve y mucho más que lo que piensa el gobierno. Chile está lleno de víctimas del COVID, no solo de contagiados, sino de millones de hombres y mujeres que han debido pagar caro los errores de una gestión gubernamental que ni antes ni ahora demostró la más mínima empatía por ellos. La suma de las malas decisiones nos tienen hoy aquí, discutiendo un tercer retiro, mientras el Tribunal Constitucional revisa un requerimiento del gobierno de Chile, del propio gobierno de Chile, para ponerle candado a los errores individuales de los trabajadores, a los ahorros individuales de los trabajadores. Tengo claro que todos los parlamentarios y parlamentarias que estamos a favor de este nuevo retiro comprendemos que no es una medida ideal, pero es la medida necesaria cuando el gobierno no ha sabido gestionar la crisis que está viviendo el país. Lo que no podemos aceptar es que el mismo Ejecutivo pretenda dirigir también a través del Tribunal Constitucional la labor de legislar. Espero que los ministros del Tribunal Constitucional y especialmente a su presidenta comprendan la responsabilidad que tienen sobre sus hombros. No está en juego una medida más de ayuda, tal como nosotros. Ellos también juraron respetar la Constitución, que en su artículo 1
impone como primer deber a todos los órganos del Estado dar protección a la población y a la familia, lo que se cumple con hechos concretos y no meras palabras. Todavía mejor sería que el gobierno se retractara y retirara el requerimiento, dejando el paso libre a la aprobación del retiro. Así, cuando menos, podrían apelar al perdón de Dios y al del pueblo. He dicho, Presidenta. Ahí están esas declaraciones. Está el senador Moreira. Además de las declaraciones, queríamos compartir a lo que se refirió Marco Enríquez. Dice Ricardo Aristía, nos falta más gente, no llegan a trabajar porque reciben bonos del gobierno, y cuando pueda dirección si puede poner al presidente de la Cámara Chilena de la Construcción también, que están por el mismo camino. Senador, lo escuchamos. ¿A usted le parecen aceptables esas declaraciones? Bueno, mire, la verdad que son declaraciones inoportunas, no corresponden, confunden y terminan echándose a la gente encima. Efectivamente puede ser que a veces cuando se generaliza, no es bueno. Efectivamente, yo quiero decir que así como también el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción dijo que poco menos que había mucho trabajo, pero que no había gente porque la gente cobraba los bonos, también lo dijo de alguna manera con otro lenguaje, y que había que subir los sueldos para tener trabajadores. Bueno, ¿cuál es la lectura que uno como ciudadano puede hacer de eso? El hecho, ¿verdad?, de que no puedo contratar mano de obra barata porque el gobierno está extendiendo ayudas. ¿Es eso lo que quieren decir? Mire, yo lo que yo quiero decir, ciertas autoridades, y esto lo digo con mucho respeto, que representan al empresariado, así como el señor Aristía, así como el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, así como la nueva presidenta de las AFP, tienen que ser cuidadosos con lo que se dice en momentos difíciles, así como nos exigen responsabilidad a los parlamentarios en cuanto a la conducta que tenemos que tener y a cómo nos referimos a las cosas. Bueno, también estos dirigentes tienen que ser mucho más cuidadosos. Primero, por lo que dijo Ricardo Aristía. Segundo, lo que dijo el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción y lo que dijo recientemente la presidenta de las AFP. Sí, pero ser cuidadosos obedece casi, ¿verdad?, a ser disciplinados y acatar el manual de Carreño. Aquí el problema no es el manual de Carreño, aquí el problema es un tema de fondo de lectura país. Sí, pero ¿no? uno no puede, tiene que tener cuidado. Cuando uno tiene un micrófono, tiene que ser responsable con lo que está diciendo. Yo no puedo cometer el peor error. ¿Hay un pensamiento detrás? No, es que probablemente hay un pensamiento detrás. ¿Y usted lo respalda? No, yo no respaldo la forma en que se digan las cosas, porque no creo que estas tres personas los hagan de mala fe. No son políticos, no son expertos en comunicaciones, pero tienen que ser cuidadosos y tienen que asesorarse cuando le hablan al país en un momento difícil como el que estamos viviendo hoy día. Hay que ser cuidadosos. O sea, es un problema de relaciones públicas, no de contenido. Yo creo que es una cosa mixta, de contenido y también de relaciones públicas, pero lo importante de esto, lo que te quiero decir, es que este tipo de declaraciones genera un mal ambiente y en vez de ganar, siempre hemos hablado de que los empresarios estaban avanzando en la responsabilidad social. Sí. Se hablaba de que la responsabilidad social no solamente estuviera en el papel, sino que se hiciera real. Pero vemos que este tipo de declaraciones hacen de que la gente se vaya contra los empresarios por la forma de expresar una determinada crítica o una opinión. Entonces tienen que ser más cuidadosos que nunca, y ahora donde nosotros vamos a requerir una mano, por decirle así, que una mano para Chile, es en el tema que viene. Más allá de este proyecto que se aprobó, tiene que venir algún tipo de impuesto, que los mismos empresarios están dispuestos a hacerlo, pero hay que buscar cuál es la forma más adecuada y que recaude. Sergio. Aquí hay un tema que es gravitante. Chile tiene de 10, 7 tienen contrato, y los otros 3, que es una proporción muy grande, es trabajadores independientes. Por otro lado, tenemos uno de los países con mayores riquezas, ya lo comentaba el senador, lo comentaba Enrique Sominami, tenemos una gran cantidad de riqueza acumulada, somos uno de los países más desiguales del mundo. ¿Usted cree que tiene que ver esta situación y la molestia que han generado estos dichos, esta realidad brutal en la cual los trabajadores en Chile finalmente no les alcanza con el sueldo que ganan, y más encima los dirigentes del empresariado señalan que esto es casi una situación de acomodo?
¿Cuál es el problema, según usted, aquí? ¿La falta de recursos reales para los trabajadores de Chile o los bonos, señor Moreira? No, yo creo que aquí el Estado chileno no es tan rico como uno pensara o quisiera. Lo que sí digo, los países tienen que crecer, tienen que desarrollarse. Entonces, muchas veces uno puede encontrarle la razón en algunos temas a la oposición. Lo que a mí me molesta es que ellos como que tienen una superioridad moral, como que rasgan vestidura cuando todas estas prácticas que hoy día ellos aborrecen, ellos las legitimaron. Pero no es un tema de superioridad moral desde el momento en el que el oficialismo ha señalado también, gran parte de sus propios colegas, que las ayudas han sido mezquinas e inoportunas. En eso tenemos empatía, pero lo que no tenemos empatía es hacer aparecer, ya es mucho que le den de bomba en fiesta al gobierno y al presidente. ¿Por qué digo esto yo? Porque a mí lo que me llama la atención es que ellos nada dijeron, se lavan la mano con el pasado. Si este sistema económico que tenemos... Estamos hablando de una pandemia presente. Ayer yo estaba conversando, y esto es interesante, con una eminencia en Chile en lo que se refiere a medicina intensiva, con Glenn Hoover como doctor. Y es interesante porque él señalaba, y esta es una crítica transversal, de que si los políticos fueran médicos en un teatro de operaciones, estarían siendo acusados de negligentes. Bueno, mire, yo lo que te quiero decir que hoy día, más que nunca, por lo que tú dices, también tiene que ver una postura de la oposición un poco más amigable, en el sentido, cuando yo hablo más amigable, es en el sentido de también acceder, y la oposición hoy día no quiere ceder. Démosle la palabra a Marco Enríquez Ominami como una concesión, ¿le parece a usted? Se lo ha hablado todo, pero... No, yo creo que están bien parejos, y con cariño se los digo los dos. A ver, Marco. Okay. Después vuelve el senador. Yo quisiera recordarle al senador un dato. América Latina y Chile también, el 10% de los sujetos de este continente se llevan el 71% de la riqueza. Los periodistas aquí presentes le han hecho ver al senador que se anda escapando y quiere pelear con la izquierda. No es con la izquierda, la desigualdad es muy complicada porque genera desconfianza y sensación de injusticia, senador. En pandemia, el único que puede proteger a un pueblo es el Estado. Ni lo va a hacer Aristía, ya sabemos lo que piensa, ni lo va a hacer Errázuriz, ya sabemos lo que piensa. Pero aquí hay alguien que se le cortó el internet hoy día y yo le pediría, senador, que usted lo ayudara un poco, que es el presidente Piñera, que está con un problema de conectividad porque nunca más habló. En el momento que Chile está más desesperado y hay un gran debate de ideas, alguien se quedó sin internet. Piñera, que además, accidente, es el cuarto hombre más rico de Chile y que se hizo más rico que todos los chilenos juntos el año pasado. Aumentó su riqueza en términos proporcionales inéditos, sin hacer nada, puesto que es presidente de la República. Yo asumo que no se dedicó a hacer negocio. Y ganó más plata. ¿Qué demuestra esto? Que en Chile el trabajo no tiene premio. El capital genera más plata que trabajar. Perdona tú. Entonces, te advierto que el presidente Piñera ganó democráticamente y todos sabían que era rico. Pues. Lo que yo le quiero decir lo siguiente es que... Totalmente de acuerdo, ya escuché la réplica, pero... Ya escuché la réplica, Iván, pero déjame decirte algo. Tienes toda la razón. Las y los chilenos eligieron abrumadoramente a Piñera porque dijeron un rico va a generar empleo. Y yo vuelvo a hacer la pregunta. Desde que está Piñera de presidente, que levante la mano el que siente que está todo más barato, hay más empleo, es más rico, le va mejor y Chile está con mejor imagen internacional. Todo eso no pasó, entonces es cierto, tienes razón tú, pero las elecciones son del pasado, ahora viene otra elección. Y eso viene después del debate de esta semana, que es 1000 veces más importante, y por eso yo hago un llamado a la oposición a dejarse de hablar de campañas presidenciales y de primarias. Unámonos en la oposición, y yo te tiendo la mano, Iván, no recortes el guante. Yo estoy porque se vaya el presidente, pero eso depende de él. Si lo logramos por la discusión constitucional, tanto Marco mejor. Enrique, ¿usted quiere que se vaya el presidente? Marco Enrique, ¿usted cree que la solución es un deseo político? Claro. Ya, pero ¿usted cree que es la solución que se vaya el presidente? Usted que fue candidato presidencial, póngase en ese lugar, ¿también le gustaría que le dijeran lo mismo? Evidente, pues. Yo tengo todo el derecho de expresar un deseo. Le ofrezco, lo vengo a hacer hace un año, que el presidente decía si quiere ir, solo que renuncie. Yo creo que él es parte del problema. Él lo único que ha hecho ahora es enredar y entorpecer más las cosas. Ahora él tiene el derecho, no me han escuchado, él tiene el derecho a gobernar hasta el 11 de marzo, lo conquistó ese derecho. Le quedan 11 meses. Ahora,
existe una herramienta, que es la acusación constitucional, que es la que existe, no es buena, pero es la que hay y es constitucional. Ahora yo tengo otra propuesta. Pero a propósito, Marco Enrique, para que podamos conversar un poco, pero a propósito de la situación en la que estamos en un proceso constituyente, es un país que requiere cierto nivel de conversación para poder llegar a puerto. ¿Es la idea de sacar de la conversación al presidente de la República, es un avance en estas materias? Miren, efectivamente, cuando un presidente va al Tribunal Constitucional para firmar algo que se apoya a todo Chile, él se pone en una posición de ultraminoría. Y a mí me parece que lo prudente de Sergio es traer soluciones, él trae problemas. A mí me gustaría, y deseo que él se fuera y hiciera un gobierno de unidad nacional de transición, porque no puedo olvidar los muertos de las protestas, no puedo olvidar los 32.000 muertos. En este programa, como todos sabemos, cada 8 minutos murió un chileno. Es demasiado grave. Entonces, la propuesta es doble. Vamos al debate constitucional, ¿sabe por qué? Porque quiero escuchar al presidente. Me parece injusto que mande a estos ministros jóvenes al frente. Que hable él. La decisión la tomó él solo. Lo segundo, yo propongo lo siguiente, que nadie quiera hacerlo porque en el fondo no le conviene a la derecha. Un gobierno de unidad nacional, ellos sacrifican algo, nosotros también. No salimos solos de esto, demasiado grande. Pero no se han puesto de acuerdo en cuánto tiempo y usted dice que se van a poner de acuerdo ahora. Mire, Tonka, quien transformó este momento constituyente en un momento destituyente es el presidente de la República. Él propuso destituir, decapitar, destruir una política aprobada por abrumadora mayoría por el Congreso democráticamente electo y por el país, por las calles, por las encuestas, que es el tercer retiro. Él se pone en una posición insólita. Yo prefiero la solución. Un gobierno de unidad nacional en que todos puedan colaborar. ¿El senador quiere decir algo, no, Amaro? Sí, lo que pasa es que además tiene pocos minutos. Palabras de cierre porque tiene que ir a votar a la sala. Bueno, mira, yo lo que quiero decir son dos cosas, en el sentido positivo. Mire, estamos a 7 meses de una elección presidencial y parlamentaria. Estamos a menos de un mes de una elección de alcaldes, de concejales, de gobernadores regionales y lo más importante, de candidatos a la constituyente que van a elaborar la Constitución. Entonces yo creo que más allá de las críticas, de las acusaciones al gobierno tenemos que dejarle hoy día en su mano la responsabilidad de buscar una alternativa de varios meses para adelante, porque nadie sabe con certeza cuándo va a terminar esta pandemia, un paquete de soluciones. Lo demás lo vamos a tener que resolver. Una pregunta rápida, si usted fuera clase media o clase trabajadora, ¿por qué votaría por este gobierno? Bueno, es que si yo estuviera en ese escenario, yo votaría por Joaquín Lavín si fuera el candidato presidencial, porque Joaquín Lavín ha demostrado tener una empatía, un sentido social muy grande, y quien está planteando hoy día, Joaquín Lavín está planteando un gobierno con nacionales, un gobierno de unidad nacional, porque la única forma de salir adelante es con unidad, y creo que eso muchas veces es criticado. ¿El presidente Piñera lo está ayudando? Los costos electorales. Yo creo que el error político, este tipo de decisiones inoportunas, terminan no ayudando a nuestro sector, porque independiente que yo haya votado a favor y vaya a votar a favor del tercer retiro, los demás parlamentarios, igual la gente le va a cobrar a la derecha, le va a cobrar al gobierno la responsabilidad por esto que no está llegando a miles y miles de chilenos que necesitan una ayuda. Yo sé que yo no me estoy ganando la simpatía de muchas personas en nuestro sector, pero yo creo de verdad, por convicción, de que estoy haciendo lo correcto, por eso voy a votar a favor. Muy bien, muchísimas gracias, senador. Retomamos la palabra después. Sí. Gracias por acompañarnos. Esta conversación Sergio Tonka. Al senador Juan Castro también es parte, va a aparecer en pantalla en cualquier minuto. Muy amable, gracias por acompañarnos. Juan, senador Castro, ¿usted ya votó? No todavía. Bueno, me imagino si quiere adelantar el voto. No, esta votación va a ser, yo diría, larga, porque todos los senadores hablan. Entonces, 7 minutos por la cantidad de senadores tenemos para mucho rato todavía. Ok. Pero hoy día entonces usted dice se va a dirimir, se va a votar durante este día la aprobación del tercer retiro, ¿o hay alguna posibilidad de que no sea así? No, la citación está hasta total despacho, por lo tanto, a la hora que termine, aunque sea muy tarde, hasta ahí vamos a estar en la votación. Senador Castro, usted es independiente hoy en día, fue senador por Renovación Nacional, si no me equivoco, estoy en lo cierto, ¿no?
Así es, Sergio. ¿Qué le parece ver al presidente actual tan solo? O sea, a mí me sorprende mucho ver al senador Moreira, sabemos la historia del senador Moreira, y no lo puedo creer. Me parece que es una personalidad que viene del mundo más cercano a Marco Enrique. ¿Qué le parece a usted esta soledad del Ejecutivo? Bueno, el presidente, la verdad que se ha alejado de lo que significa la conversación con sus senadores, con sus diputados. Yo siento lo mismo que siente el senador Moreira, porque uno siendo senador de regiones, que conoce la realidad de la región, sabe lo que pasa en su región, y la verdad que el presidente no conversa con nosotros, ni siquiera los ministros conversan con nosotros, y eso es un tema de gravedad para quien administra el Estado de Chile. Yo creo que ahí el presidente se ha equivocado. Senador, ¿y siempre ha sido así? ¿En el primer periodo de Sebastián Piñera era igual o algo ha cambiado en estos tiempos? Bueno, en el primer periodo del presidente Piñera yo era alcalde de la ciudad de Talca, y con los alcaldes la verdad que conversan mucho menos los presidentes, pero se veía como un gobierno de Sebastián Piñera, y la verdad que se esperaba que este segundo gobierno fuera un poco más integrador, y no ha sido así. Entonces reclamo de los senadores de gobierno que nosotros no tenemos mucha participación en las decisiones que el presidente toma. Muchas veces le hemos dado opiniones, consejos, le enviamos sus mensajes, pero escucha poco el presidente, y esa es la verdad. Ya se está hablando de un proceso de destitución, lo acaba de decir el senador Guillé. ¿Qué le parecen a ustedes esos dichos? Sí, yo creo que ahí, bueno, para muchas personas pueden buscar destituir al presidente, pero siendo realista y responsable y respetuoso de lo que significan los actos democráticos, el presidente ganó la elección muy bien, y creo que por respeto a lo que significa la democracia, hay que respetar que él termine su periodo. Vienen ya nuevas elecciones y los chilenos somos libres de elegir a nuestro próximo presidente. Hoy aparece en unas cartas al director en la tercera para Marco, varios ministros: Rodrigo Delgado, Jaime Belolio, Juan José Osa, Carla Rubilar y Rodrigo Cerda, comentando que todos estaban de acuerdo con llevar el tercer retiro al Tribunal Constitucional, porque se había hablado que había una división dentro del comité político. Particularmente se hablaba de que el ministro Delgado y la ministra Rubilar no estaban de acuerdo. ¿Qué le parece esta forma de enviar esta carta, cerrando filas con el presidente? ¿Lo había visto usted antes una cosa así? Me nace decir que pobrecitos, pobres, me da una pena negra, porque ese ya la última acto de humillación de tener que poner por escrito que en realidad tú no eres traidor a tu presidente que te nombró. Esto muestra la crisis en que está el Poder Ejecutivo. Y cuando uno habla del presidente, a uno le parece obvio que es importante. No. Aquí es debido a muerte. Insisto, el presidente de Chile tiene un poder muchísimo más grande que el presidente de Estados Unidos en Estados Unidos. Porque allá hay vicepresidente, hay gobernador, aquí no hay nada. Entonces, cuando hablamos de la figura presidencial, no es que seamos obsesivos en la izquierda, en la oposición, es que es el hombre más importante del país. Él puede proteger a Chile. No lo puede hacer el senador Castro, no lo puedo hacer yo, no lo pueden hacer ustedes. Lo hace él. Entonces, yo sí creo que estamos entrando en una dinámica terrible. Lo que hacen los ministros, yo no lo he visto antes, que tengan que aclarar que ellos en realidad no lo traicionan, dando esta noticia, esta decisión única. Aquí es un hombre, literalmente, escúchenme bien, contra 19 millones de chilenos. Ningún parlamentario habló con él, ni de su partido, lo acaba de reconocer el senador Castro, ni Moreira. Invita a 10 más. ¿Y con quién habla el presidente, Marco? Yo le quiero decir algo, sin ánimo de ser muy odioso, quiero ser constructivo. Yo creo que al presidente de la República no le importó Pinochet, no le importa la Constitución, le importa la AFP. Probablemente hable mucho más con gerentes de la AFP, que esta misma noche, mientras todos durmamos, van a ganar 1.000 millones de pesos de utilidades. Yo creo que eso le importa mucho más, que él quiere ser el presidente que proteja el corazón del sistema chileno, son las AFP, en materia de mercado de capitales. Ese es el cemento de la rabia chilena, las pensiones. Y creo que el presidente está decidido a dejar como legado eso, porque mire, ningún elemento internacional, continental y nacional, ninguno le da la razón, ni en deuda, ni en ahorro fiscal, ni en política fiscal, ni en déficit fiscal, a la cancha que usted lo lleve, ni en reforma tributaria, en ninguna cancha. Él tiene razón, está equivocado y es economista. Por tanto, cuando hay algo irracional en la vida, yo siempre digo, no existe la irracionalidad en política, lo que existe es una agenda.
La agenda del presidente son las AFP. Senador Castro, a ver, estamos en un proceso muy complicado, estos son días históricos sin duda, pero todo apunta a que esta votación del tercer retiro va a ser aprobada y que finalmente va al Tribunal Constitucional, pero el Tribunal Constitucional está sufriendo una crisis enorme también, o sea, podríamos hablar media hora acerca de aquello, pero ¿qué le pasa a usted cuando la responsabilidad final de toda esta discusión recae en un organismo que está tan cuestionado? Bueno, sin duda que todos sabemos que este proyecto se va a aprobar. Acá hay votos suficientes para aprobar este proyecto. Y nos duele que el Tribunal Constitucional esté pasando esta crisis. La Constitución nuestra requiere de este tribunal para poder resolver lo que significa muchas veces el traspaso de decisiones que el Poder Legislativo va teniendo. Y ahí la importancia del Tribunal Constitucional. Y yo creo que hoy día esta crisis yo creo que nos afecta como país. Es un tema también de que forma parte de las decisiones importantes que se toman en el país y sería muy sano de que esto se ordenara y todos supiéramos que tenemos instituciones sólidas en el país. Nosotros que hemos conversado con diputados, con senadores, nos han hablado que en esta discusión, bueno, uno sale a la calle, es materia de conversación en todos lados, es transversal. ¿Usted en contacto con su región, senador, ha tenido también esa conversación con los ciudadanos? ¿Le han hecho saber y el sentir de la necesidad del tercer retiro, de que haya una renta básica universal por lo menos durante 4 o 5 meses? ¿Qué nos podría decir de esa conversación cara a cara que ha tenido usted? Bueno, las personas, cuando uno conversa con ellos en la calle o cuando yo visito alguna población, obviamente que el tercer retiro lo necesitan. Para diferentes actos, porque hay personas que lo necesitan porque realmente tienen que pagar una deuda que lo está apremiando, hay otros que necesitan para comprar alimentación y hay otros que lo necesitan para poder hacer mejoras en sus viviendas, como cualquier persona que quiere mejorar su calidad de vida. Entonces hay de todo, pero ¿dónde está la crítica de lo que ha sucedido? Creo que se ha enfrentado de mala forma el ayudar a la gente. Aquí hay personas que se les ha ayudado mucho y hay otras personas que no se les ha ayudado nada. Y esa es la crítica. Y por eso cuando aparece esto, o cuando han aparecido estos retiros, el primero, el segundo y ahora el tercero, obviamente que nosotros que sabemos que esas personas que son de clase media, que trabajan y perdieron su fuente laboral y quedaron sin recursos, esa gente necesita sacar estos fondos para poder seguir viviendo, a diferencia de otros que no han perdido la fuente laboral y también los retiran. Entonces hay de todo. Es bien terrible, senador, lo que está pasando. Disculpe que lo interrumpa, porque cuando hablamos de ayudas, yo soy un hijo de la dictadura, digamos, ¿no? Yo no pude votar en el sí y el no, pero sí pude votar en la primera elección presidencial, y todo lo único que nosotros esperábamos como generación era que los políticos de Chile hicieran lo que supuestamente iban a hacer, ayudar a la gente desde el día 1 de la reconstrucción de la democracia en nuestro país. Y hemos visto finalmente que en este concierto que Marco Enríquez señala que es un congreso deplorable, que finalmente estamos en esta situación pidiendo bonos, pidiendo ayudas universales cuando hubo tanto tiempo para construir una historia. Queremos traer a la pantalla el caso de una mujer llamada Irene Varela, tiene 65 años, queremos recibirla calurosamente en nuestro estudio y preguntarle: Irene, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás en medio de esta discusión? Hola Sergio, gusto de saludarte. Un gusto, Tonka, un Hola, placer. señora Irene, gracias por la confianza. No tienes idea las ganas de poder conversar con ustedes. He atosegado las redes sociales para poder hacer transparentar mi situación y que es la de muchos emprendedores, como es el caso mío. Cuéntanos, Irene, de tu emprendimiento, quién eres, con quién vives. Danos ahí una foto de lo que estás viviendo. Mira, mi nombre es Irene Varela Herrera. Como ustedes bien dicen, tengo 65 años, soy jubilada. Tengo un emprendimiento relacionado con fotocopias y artículos de librería por casi 30 años. Hasta ese momento era relativamente exitoso, me permitía darme vuelta y resolver los problemas de mi hogar. Soy jefa de hogar,
Tengo mi marido de 73 años, discapacitado, que trabaja en lo mismo que yo y por lo tanto también está paralizado. Vino el estallido social, los estudiantes en paro, los colegios en toma, por lo tanto mi rubro se fue al piso. Después vino la cuarentena, primero la pandemia, la cuarentena, la más larga que ha tenido la comuna de todo el mundo, casi 150 días. No hay bolsillo que aguante. Se fueron acumulando las deudas, los arriendos, el dividendo, los créditos de consumo, gastos comunes, comida, todo. Comencé en una debacle espantosa. Me atacó mi salud. Soy diabética e insulino dependiente. Me atacó mi dentadura. He perdido piezas dentales por las cuales no las he podido recuperar, porque tú comprenderás que en este momento, en la situación en que estamos, tenemos dos alternativas. O pagamos o comemos. Porque yo sigo las redes sociales, sigo las noticias, veo todos los días la situación en la que estamos viviendo miles de emprendedores y no quiero que me pase lo que le pasó a la señora Irma, que ustedes la mostraron hace unos días, que está cerrando las puertas. Yo voy a rajuñar con todas las fuerzas que tengo para poder salir adelante. Porque yo me estoy dando cuenta que para los bancos, para las instituciones, ellos no tienen pandemia, no tienen cuarentena. Por lo tanto, te agobian con la cobranza, te agobian con las deudas que tú no puedes pagar, no porque no quieras, sino porque no puedes. Es por eso que tengo toda la esperanza, señora Irene, en este tercer retiro. Señora Irene, que usted sacó el primero, el segundo, ¿cómo le sirvió en lo más cotidiano? Y preguntarle si ha podido optar algún beneficio en todo este proceso, ya sea como pyme o como persona natural. Mira, como pyme no he obtenido absolutamente ningún beneficio, solamente el beneficio que he recibido, que he buscado en la Municipalidad de Santiago, que en ese sentido me he sentido apoyada por ellos, claro, con una caja de mercadería, porque nosotros, la gente, bueno, aquí se habla de clase media, tonca, pero una clase media que está extinta. Sí. Aquí hay dos clases sociales, los súper ricos y nosotros los súper pobres. El 90% de este país se convirtió en vulnerable. ¿Y cómo lo haces? Estamos todos necesitando. ¿Y cómo lo haces, Irene? Porque mira, señalas que no has recibido ayuda, señalas algo que no me deja dar vuelta. Pagar o comer. Es muy impactante, claro, ese dicho. ¿Cómo te lo has arreglado? ¿Cómo estás llevando el día a día? Bueno, me he ido reinventando en este momento desde mi casa, porque al final me reinventé en mi local, que ya está cerrado porque estamos en cuarentena nuevamente. Tuve que traerme todo lo que tenía para el local y comérmelo aquí en la casa porque no tengo otra alternativa. Mi marido no tiene pensión, la única pensión que tengo yo son 125.000 pesos, por lo tanto no califico para el bono, no califico para el préstamo, no califico para el FOGAPE porque estoy en DICOM. Y tú cuando estás en DICOM dejas completamente de ser creíble para toda la gente. Porque en este momento, acá, mira, 2 minutos antes que hablara con ustedes, me llamaron para cobrarme un crédito que venció el día 15. Y le pedí prórroga para fin de mes para poder verlo si puedo pagar. No he podido pagar la luz. Estoy a punto de perder mi local, que yo voy a rasguñar como sea porque yo no quiero sucumbir. Yo necesito trabajar. Quiero trabajar, quiero ser un aporte para mi comuna, para la gente. Mi rubro no es esencial. Yo me traje una impresora para la casa, coloqué un anuncio ofreciendo mis servicios en la puerta, pero de repente hago 300, 600, 1.000 pesos diarios en impresiones. ¿Me entiendes? Entonces hago dibujos con la plata. Irene, usted ha dicho algo que yo creo que representa a muchos. Yo no quiero que me regalen, yo quiero trabajar. Y eso habla de la dignidad de la ciudadanía, habla de lo que usted quiere hacer y cómo quiere plantarse en el día a día y en el futuro. Pero ¿qué le pasa a usted? No sé si escuchó, a ver si nos ayudan en dirección para ponerlo en pantalla, los dichos del señor Aristía. Ahí está, dice, nos falta más gente, no llegan a trabajar porque reciben bonos del gobierno, es el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura. ¿Qué le pasa a usted lo más profundo como chilena? Yo encuentro que si la gente recibiera bonos,
si en este momento se hubiera tomado una solución inmediata cuando se declaró la pandemia y el gobierno se hubiera puesto la mano en el corazón y hubiera dicho realmente cómo él habla de nosotros como compatriotas. Yo no entiendo cómo yo soy compatriota de él si tenemos una vida tan distinta. Tengo seguridad de que la familia de él no tiene la preocupación que tengo yo todos los días de cocinar arroz o fideo, porque estamos condenados a comer solamente eso para lo que alcanza. No, el bono tendría que haber sido, en cuanto se desató esta pandemia, por lo menos de unos 500, 600 mil pesos por persona, para poder, y no estaríamos arriesgándonos en la calle, saliendo a vender, saliendo a cantar, porque en este momento yo no sé qué hacer. Si salgo a cantar en las micros, porque por último me canto un poquito bien, o salgo a vender a las micros, o me arriesgo a la calle. Soy diabética, no puedo arriesgarme, ¿me entiendes? Entonces, considero que es un horror lo que dice que su marido tiene cierta discapacidad, necesita medicamentos especiales. ¿Qué pasa con él en esa este momento? Cuéntenos. En este momento, por ejemplo, él está con un problema delicado de salud, está con apnea del sueño y necesito una máquina, hacerle un examen que vale 250 mil pesos y no lo he podido juntar. No he podido hacerle los exámenes en el consultorio porque están suspendidas las horas médicas. Entonces estoy cuidándolo nomás, cuidándolo, que no le pase nada, que no se vaya, si en la noche tiene algún problema de sueño, despertándolo. Duermo poco, tengo mi cabeza llena de heridas de nervio. Claro que sí. Si tuvieras aquí, tengo heridas. Linda. Producto de que necesito pensar todos los días y veo qué puedo hacer. Aquí en el edificio donde yo vivo, he vendido sopaipilla, vendo detergente, llevo a la puerta de cada vecino si me necesitan alguna cosa. No tengo vergüenza al trabajo. Me imagino que sí. Lo que tengo vergüenza es que mi dignidad se ve basureada como la de muchas chilenas y chilenos que no tenemos recursos como para echar mano de algo. Yo no provengo de una familia que me ha dejado una herencia, nada. Es solamente mi fuerza y mi empeño laboral. Irene, lo que nos has dicho es la verdad, es una verdad total, y esa verdad que tú nos estás señalando es la que comparten muchísimos chilenos. Está Amaro en el Congreso, está en medio de la discusión acerca del retiro y del tercer retiro, digo, y está con la senadora Goich. Amaro, te escuchamos. ¿Qué le podrían responder a Irene en este caso? Muchísimas gracias, Sergio. La verdad es que el debate en la sala en el Senado es en torno al tercer retiro y se tendrían los votos, pero el dilema en la calle, y estamos conscientes de ello, es efectivamente el que se acaba de señalar: pago las deudas o traigo comida a casa. Y eso fue en gran parte también su alocución. Senadora, gracias por acompañarnos. Efectivamente, yo ya respaldé, ya voté a favor del tercer retiro y haciéndonos cargo de eso, de la angustia, del drama que también relata aquí una emprendedora que dice, le doy de comer a mi familia, pago la deuda que me están acogotando o pienso en 30 años más, 40 años más. Para una pensión que igual va a ser miserable. Senadora, entonces yo creo que esto tiene que ver con un tema de humanidad, de empatía mínima. Lo entendemos porque la señora Irene lo necesita como muchos, pero finalmente la señora Irene se está salvando ella misma, con sus mismos fondos, con su mismo dinero. ¿Dónde está el Estado para darle una mano a la señora Irene y tantas otras personas? Si te puedo añadir a esa pregunta, y es efectivamente lo que también uno puede en estos momentos interrogarse: ¿dónde está el Congreso? También la reforma a la salud, 15 años, la Ley Nacional del Cáncer, de la cual usted fue promotora, 8 años. Estamos hablando de una lentitud pasmosa y que en el COVID-19 tiene consecuencias mortales. Sí, efectivamente. O sea, yo creo que aquí hay una buena noticia si se logra el retiro del 10%, ¿no es cierto? Este es el tercer retiro. Pero lo que no hay duda es que hay un fracaso, y un fracaso que es primero del gobierno, pero también del sistema político. O sea, no puede ser, mira, yo hace algunas semanas aprobé con mi voto, fui la única de oposición que aprobé el que avancemos en legislar la reforma a la salud. Me llovieron críticas, no puede ser 15 años sin que tengamos reforma a la salud. ¿Qué es lo que le pasa a las personas comunes y corrientes que dependen del bolsillo para una atención de salud? Entonces yo creo que esta pandemia que nos ha golpeado tan duro es el momento de entender que aquí no sirve la trinchera política, pero tampoco sirve el show, porque a mí me parece que esto de utilizar el dolor de la gente muchas veces para sacar ventaja política
es muy doloroso. Pero ¿cuál va a ser la solución que van a buscar entre todos? Ese es su trabajo, para que no sea solamente el dinero de los mismos ciudadanos. Tal cual, así lo señalé en mi intervención, o sea, aquí estamos absolutamente disponibles para avanzar en una reforma tributaria. Hemos visto cómo las grandes fortunas de este país se han acrecentado a propósito de la pandemia, en pandemia. Entonces es momento de que los que tienen más pongan más. Hagamos una reforma tributaria donde hay muchos elementos que se han venido discutiendo hace tiempo, pero avancemos también, Tonka, en sacar el acuerdo en materia de pensiones. A mí me tocó asumir como presidenta en una semana. Hicimos el trámite en la Comisión de Trabajo. Entonces aquí, si el gobierno tiene la voluntad de diálogo de verdad, siéntese, escuche, acoja las propuestas y pongamos al centro a las personas. Si hay algo que me duele, Tonka, y yo hacía el llamado al presidente a que no vaya al Tribunal Constitucional, a que desista, porque ¿qué significa el Tribunal Constitucional? Es renunciar al diálogo, es darle la espalda a la gente. Entonces no puede ser que por un lado el presidente llama al acuerdo, pero por otro lado lo que hace es decir que el Tribunal Constitucional frene esta aspiración de muchos chilenos. Bueno, y lo cierto, ¿verdad? Y tenemos aquí una primicia que también emana del Congreso a partir de la producción de Bienvenidos, son las declaraciones de Pamela Giles. Recordemos que ella usó su alocución aquí como una suerte de conferencia de prensa para señalar a viva voz de que el gobierno no iba a ir al Tribunal Constitucional. Lo dijo mayúsculamente, y ahora lo que señala es que efectivamente el lunes a primera hora el gobierno me informó a través de un ministro que no irían al Tribunal Constitucional. Señala también la diputada Giles que el martes cambiaron de opinión, presionaron a sus ministros díscolos, que son Carla y Delgado. Más que ellos, dice, hay una fisura mayor dentro del gobierno. Hasta el lunes el gobierno iba a patrocinar el proyecto sacándole rentas vitalicias y artículo 65. El martes finalmente, dice verdad esto en un comunicado breve Pamela Giles, amenazaron a Delgado y a Carla con la renuncia inmediata si no cerraban filas. Hay más ministros y subsecretarios en pie de guerra con llevar el tercer retiro al Tribunal Constitucional. ¿Qué mérito le da usted a estas declaraciones? Hagamos una ronda breve para entablar esa conversación, empezando justamente con la senadora Goich. Muy breves. ¿Qué mérito le dan a estas declaraciones de Pamela Giles? A mí me parece que frente al dolor de la gente basta el show comunicacional. O sea, es demasiado el dolor de tantos compatriotas. Entonces, aquí más bien vamos a las soluciones de fondo. Nos ha ido bien con el precio del cobre. Están los recursos, los hemos guardado por mucho tiempo. Es momento de ponerlos a disposición. Yo reitero ese llamado aquí, ponernos en serio en los zapatos de la gente y seguir, terminar con la trinchera. El senador Castro también nos acompaña. Senador, ¿cuál es su impresión? Sí, la verdad que yo también estoy muy de acuerdo con que el presidente retire este proyecto del Tribunal Constitucional, porque creo que hoy día la gente lo que más espera es recibir estos recursos. ¿Pero usted cree que lo de la diputada Giles es un show? Porque la senadora Goich dice que basta de show, centrémonos en las personas. ¿Usted qué piensa a propósito del mensaje? Mire, yo también siento que la diputada Giles se pasa más allá de lo razonable. Creo que nosotros como legisladores debemos ser responsables y respetuosos del cargo que tenemos, y la diputada Giles muchas veces se pasa más allá. Marco Enrique, ¿qué dice? Las palabras de Pamela Giles son muy rudas, habla de una crisis, habla de amenazas. ¿Cuánta verdad ves tú en estos dichos, Marco? Versus la carta que le dimos hace un ratito. No hay que ser diputado o diputada para darse cuenta que el presidente está solo. Es evidente. Eso que se afirma ahí está dicho en la tercera, creo, está escrito. Los ministros hicieron algo que en principio no se había visto nunca. Ahora, creo que el tema es Irene. Y quiero decir algo adicional a Irene. DICOM, y acá informar, DICOM, Equifax, de que usted, los adultos mayores, tienen una mora promedio de 1.600.000 pesos. Además están sobredotado. Y hay un error económico en todo lo que está diciendo el gobierno, y sobre todo Piñera, que es economista. Irene tiene toda la razón. Uno es que si a ellos le dieran 450.000 pesos, que es más o menos lo mínimo para subsistir en Chile, según la CEPAL, Irene tendría dos actitudes: sobrevivir y subsistir, mensual por 6 meses, 450.000 pesos. Pero además, ¿qué haría Irene? No va a ahorrar, aunque Irene me contradiga. Va a ir a sobrevivir, y por tanto esa plata va a volver a la economía. Es el ramo 1 de la economía. Si usted mete plata a la economía, ¿qué pasa?
aumenta de nuevo todo. Su pequeño negocio vuelve a vender y todo se reactiva. Entonces el tercer retiro es una herramienta, no es la única, se necesitan muchas cosas más para reactivar la economía. Esa es la solución. Entonces, que un ministro hoy día se exponga públicamente a decir yo sí estoy de acuerdo, y un presidente esté completamente desconectado, mudo, pero peor aún, solo, razonando solo, sin entender el principio básico de la economía, que ayudando a los chilenos haces el bien, pero también las ayudas a la economía y ayudas a las mujeres, que son las que más han sido golpeadas por la cesantía. Reactivar el empleo requiere tercer retiro. Eso es re importante entenderlo, porque gente como Irene, si recibe recursos, no los va a ahorrar, va a subsistir, y eso significa también reactivar la economía del consumo. Marco Enrique. Sí, está la apelación, si me permites. Está justamente, ¿verdad?, el llamado tanto del senador Castro como también de la senadora Goich de que por favor el gobierno efectivamente remueva su reclamación ante el Tribunal Constitucional. Dicho eso, ¿a usted teme, si es que no lo hace, un escenario de mayor volatilidad? Estoy usando un eufemismo aquí. ¿Teme, verdad, una eventual violencia? Yo entiendo muy bien más la angustia de la gente. O sea, si esta es una situación límite, retirar los fondos previsionales no es ni siquiera una política pública, como nos dicen, buena o mala, sino que tiene que ver con la angustia, con la necesidad. Entonces, lo que uno espera es que el presidente se haga cargo de eso, de conducir la crisis. Y creo que a los políticos nos corresponde, de todos los lados, estar a disposición de eso. O sea, este no es el momento de la ventaja política, es el momento de responder a la angustia y a la necesidad de la gente. Pero puede advertir una consecuencia nefasta que pueda ser un cuadro de violencia, y el contrapunto es, eso a veces también es casi como legislar y mandar en un país con una pistola en el pecho. Por supuesto, o sea, a mí me parece que el Tribunal Constitucional es una provocación, es cerrar la puerta al diálogo. Entonces aquí al presidente, así como lo hizo en el segundo retiro, respalde este tercer retiro. Y para evitar un cuarto, vamos a una reforma tributaria de verdad, que los que tienen más en este país se pongan con la crisis. Veamos muchas exenciones tributarias que hoy día son regalos para los que tienen más ingresos. Avancemos y tengamos al fin una reforma de pensiones. Démosle a muchos jubilados que no han tenido posibilidad de retiro también ahí un beneficio concreto. Está la señora Irene, que nos comentó al principio que insistió mucho en tener voz. Bueno, hoy está, imagínese, señora Irene, hoy la estamos escuchando todos, está Marco Enrique Ominami, está la señora Goich, está el senador Castro, y la escucha el país. ¿Qué le gustaría decir? Sea parte de esta conversación. Sí, mira, Tonka, yo considero, y siendo bien honesta y transparente, que lamentablemente, esta crisis de la desigualdad que ha habido en este país, que es una grosería, la desigualdad es una grosería, da vergüenza, no es de ahora, es 30, 40 años. Sí, claro. Bachelet, Lago, Frey, ellos están súper tranquilos en su casa, no se sabe nada de ellos, están felices porque tienen sus sueldos vitalicios. ¿Tú crees que la expresidenta Bachelet tiene preocupación de ir al supermercado y decir voy con 20.000 pesos? Yo ayer, mira, algo bien simple, ayer fui al supermercado y tú no tienes idea las ganas de comerme un pastel. Pero un pastel vale 2.000 pesos. Y con 2.000 pesos compro 2 botellas de aceite que me duran 2 semanas. ¿Me entiendes? O sea, uno no tiene derecho ni siquiera a pensar en darse un gusto. Ellos están tranquilos porque tienen su sueldo vitalicio. Tenemos que reconocer que estamos ante un gobierno indolente que no tiene ¿cómo se llama? Corazón para ponerse la mano y decir mi pueblo está sufriendo. Es un gobierno indolente, avaro, egoísta, depredador, porque en la pandemia él se enriqueció mucho más, yo me empobrecí más. Yo trabajo casi 24 horas por día, Tonka. Estoy todo el día en mi local, ahora no puedo ni siquiera ir porque para eso tengo que tener un permiso, queda 2 horas, no puedo abrirlo porque no soy un rubro imprescindible. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, yo le quiero recordar unas palabras que el presidente Piñera dijo. No hay nada más perverso y más cruel e inhumano que un régimen que niega la ayuda humanitaria a su propio pueblo. Eso a propósito no de las... tiene perdón de Dios. Lo dijo en alusión justamente Qué vergüenza. a Venezuela. Claro. Siento vergüenza de eso, fíjate.
Como que digan que se está lucrando con el sufrimiento de las personas. Señora Irene, ¿qué estoy lucrando yo? Yo tengo la oportunidad de poder exponer mi situación. Disculpe, me da solamente un paréntesis, es porque el senador Juan Castro tiene que partir, ¿verdad? Tiene que ir a votar, entonces lo liberamos, por supuesto, y le agradecemos la presencia hoy, senador, muy amable. Yo quiero sustraerme e irme a otro lado, porque chao. Gracias, senador, que le vaya bien. Estoy pensando en los dichos de nuestra amiga Irene, quien señala que esto no es una situación que se venga construyendo solo en este gobierno, es la historia de nuestro país más reciente. Y ahí, Marco, ¿qué nos pasó? ¿Qué ocurrió? Tú que has estado en la arena política durante tantos años, tú, me imagino, al igual que yo, que somos estamos en la misma generación, ¿dónde comenzaste a ver que la centroizquierda en Chile no estaba dando abasto para hacerse cargo en estos primeros gobiernos de la concertación de estos procesos sociales que nunca llegaron a puerto? Gran pregunta. Yo creo que con Ricardo Lagos una explicación, un punto de quiebre en nuestra historia con el Transantiago. Cuando el presidente de Chile decidió, en vez de subsidiar un transporte, hacer una oferta pública racional, prefirió traspasar a los privados el transporte público en la capital y fue un desastre. Y que ahí se produjo cuando un gobierno que ganó como fuerza de cambio se volvió conservador, fue muy frustrante. Después vino Bachelet, que apareció como una fuerza así, de cambio. Ella era el nuevo Chile. Muy rápidamente, recordemos la ley, un conjunto de elementos que fueron, aunque a mi juicio fue un gobierno que lo intentó, fue muy mediocre en materia de derecho. Después vino Piñera, que dijo yo soy el cambio. Después vino Bachelet de nuevo, y creo que Bachelet en el segundo lo intentó mejor. Yo siempre he dicho que yo no comparo a Bachelet con Piñera porque Bachelet es infinitamente mejor, pero Bachelet tampoco es inocente de que se haya traspasado la tarjeta de crédito a los derechos sociales. Eso es lo que pasó en la Corea del Norte, el capitalismo, que es Chile. Lo que es normal, el sentido común en el mundo entero, en Chile es una pelea ideológica. Que la educación sea un derecho, la salud sea un derecho, es una pelea, porque aquí viene el fondo. Es el fondo de la discusión, es que para algunos chilenos, los ricos no deben recibir nada y deben pagar simplemente todas y todos los chinos sus derechos. Y eso es un error. Claro, pero el hijo del rico no es rico. Al poder de cobrar el impuesto, yo creo que la izquierda se equivocó en el poder. Y por eso estamos en un proceso constituyente, Sergio. La respuesta la tienes en la Asamblea Constituyente. Bueno, es que ahí está, ¿no? Porque de una u otra manera siempre hemos entendido cuál es la lógica del empresariado, por lo menos en la historia reciente. Sabemos hacia dónde van, pero la centroizquierda aprobó la venta del mar chileno, una minería sin royalty, y así suma y sigue. ¿Por qué tendríamos que volver a creer una vez más en la centroizquierda si ha hecho nada o poco a la hora de construir un mejor país, más justo, más igualitario, como han sido todos los eslogans que se han elaborado? Yo soy muy crítico, rompí con la concertación, me encargué y ayudé, entre otros, que se acabara ese proyecto. Y hoy día tenemos un proyecto distinto y estamos reunidos de nuevo los que estábamos peleados. Yo no sería tan injusto en un punto. Un lado, la pobreza se redujo muy aceleradamente. A mi juicio, pero la desigualdad creció, Marco. La desigualdad creció finalmente. Exactamente, ese es el problema. La pobreza se redujo y la desigualdad no aumentó, se disminuyó demasiado poco y después terminó incluso con rebotes. Yo en el punto de fondo es ese, es que yo en la izquierda, para decirlo bien, tuvo un poco el síndrome de Estocolmo. El síndrome de Estocolmo es quien se enamora de su secuestrador. El año 90 los militares mandaban, controlaban el Senado, la Corte Suprema, y la izquierda dijo negociemos. Y se pasaron 3 pueblos. Creo que de repente se olvidaron que había un pueblo que votaba por ellos, les pedía coraje y se volvieron administradores de un modelo que no era el de ellos. Se equivocaron y por eso mismo hoy día nadie va a las elecciones, nadie. Ni como concertación ni como una mayoría, porque reconocen que ese pasado es controvertido. Yo sí, para autoflagelante, para analistas del pasado no me busquen a mí, yo estoy tratando de construir la unidad de la oposición con esos pecadores. Creo que todas y juntos, todos tenemos que ayudar con nuestras imperfecciones a un nuevo Chile y en nombre de un pueblo que hoy día se puso de pie, en la constituyente ya va a comenzar un proceso irreversible de cambio. ¿Marco? Es irreversible, por eso es que tenemos un presidente que se decide a defender del viejo Chile cuando ya se acabó su tiempo. Bueno, y le queremos también preguntar a la señora Irene qué opina ella también de la visión política, si hay algún político que la representa, hace la retrospectiva, como bien responde Marco Enríquez, pero ¿qué dice la ciudadanía? Ya lo vamos a conocer, decir que también se suma el diputado Tomás Fuentes a esta conversación. Saludamos al diputado y les cuento que está hablando la senadora Carmen Gloria Aravena. Hola, hola, ¿cómo está, diputado? Es lo que está pasando ahora en el Senado. Dicen que van a demorar 10
2 horas en esto, en el tercer retiro. A la vuelta a la pausa, seguimos esta conversación. Más de ser una realidad. Ese debió ser siempre y más que nunca nuestro principal objetivo. 11:32, seguimos atentamente las situaciones que se están desarrollando en Valparaíso, en el Congreso Nacional. Ahí se encuentra Amaro junto a la senadora Goich. Tenemos también en línea al diputado Tomás Fuentes. Bienvenido, Tomás. Cuéntenos, ¿cómo observa usted lo que está ocurriendo hoy en nuestro país y específicamente con respecto al retiro del 10%? ¿Qué le parece a usted? Hola Sergio, estoy un poco preocupado porque veo que hoy día tenemos la peor fórmula en el sistema político, en el país, que es la mezcla de la crisis sanitaria, de esta pandemia, y también de las campañas. Y esto ha hecho de que hoy día de un sector y de otro sector todos nos estemos echando la culpa de que haya que derrocar un presidente, de que los 30 años fueron todos malos, de que creo que hoy día en vez de aportar con caos hay que aportar con humildad. Yo soy de gobierno y nos hemos equivocado. Yo no comparto el camino. Creo que en la sala del Senado ahora tiene que estar un ministro escuchando a los senadores, aunque no esté de acuerdo con lo que estén conversando ahora, porque hay un rol de colegislador. ¿Y hay algún ministro escuchando lo que está ocurriendo en el Senado? No, partió la sala y no estaban los ministros. No sé si ahora se habrá incorporado porque quizás llegó tarde, principio de inocencia. Pero obviamente tendría que haberse levantado antes los ministros para llegar a la sala y escuchar a los senadores, porque no solamente hay senadores de oposición, también hay oficialistas que hoy día están pidiendo poder tener una alternativa hoy día al tercer retiro para que el gobierno no acuda al Tribunal Constitucional y por lo tanto no se demore casi un mes la ayuda a los chilenos. El detalle parece que lo tiene la senadora Goich, Amaro. Sí, no, justamente preguntarle al respecto, porque ese detalle da cuenta de la fractura en la que nos encontramos entre el Congreso y el Ejecutivo. Sí, efectivamente, la sala partió sin que existiera ni un ministro ahí. Entonces uno dice, si de verdad se quiere dialogar, al menos es dar la cara. Y yo quiero reiterar aquí un llamado. Yo escuchaba en el bloque anterior esta pelea de lo que se hizo para atrás y no tengo duda que para las personas como la señora Irene lo que le interesa es hoy día cómo se resuelve el problema. Entonces los que estamos acá en este edificio fuimos elegidos para responder a la gente. Y yo creo que basta de esta pelea entre izquierda, derecha, gobierno, oposición. O sea, pongámonos de verdad de acuerdo, no sigamos cargando el costo de la crisis a los trabajadores y a las trabajadoras y usemos los recursos que tenemos para llegar con alivio a la gente. ¿Y qué propone usted como una solución reparatoria? ¿Qué tiene que haber? ¿Alguna instancia de diálogo? ¿Un nuevo acuerdo nacional? ¿Qué tiene que haber? Lo primero que espero es que efectivamente este laberinto al que someten a la gente administrativo para seleccionar las ayudas termine. Que lo que anunció el presidente sea real y que las ayudas lleguen directo. Aquí todos han sufrido por la crisis. Que quien tiene un emprendimiento tenga el apoyo necesario y que no esté acogotado para pagar lo que la banca le está cobrando. Yo creo que aquí además al mundo empresarial basta de reírse de la gente, basta. O sea, cuando dicen la gente no viene a trabajar porque están las ayudas, por favor, ¿de qué se trata eso? Tiene que ver con las bajas remuneraciones que se pagan no solo hoy día, sino que desde antes. Entonces, yo diría aquí todos tienen que estar a la altura de la crisis, entender que esto requiere de la colaboración en serio, no solamente de los discursos. Bueno, ya lo hablábamos también antes acerca del costo de la vida. 20 semanas que la gasolina lleva en aumento sostenidamente y eso va a tener consecuencias en los precios de la canasta común. El diputado Fuentes también quería agregar algo. Sí, no, Tomka, yo creo que nobleza obliga. Yo estoy escuchando, estoy en mi sesión de sala y también estoy en la del Senado. Una oreja aquí, una oreja allá. Y quiero citar a la senadora Goich, que está ahí ahora, porque comparto 100% lo que dijo. Y lo voy a citar textual. Esto también es el fracaso de la política, 100% de acuerdo. Este fracaso también es nuestro, no tiene sector político. Somos responsables, el gobierno lo ha hecho pésimo, dice la senadora, pero nosotros tampoco hemos estado a la altura. Yo creo, Tomka, Amaro y Sergio, de que de eso se trata. A mí me encantaría, está Meo ahí. Yo con Meo me encanta conversar, es un hombre extremadamente inteligente, pero Meo hoy día tiene que estar en la parte de la solución y no quizás soplando, incentivando acusaciones constitucionales. Diputado quedan Fuentes. 7 meses para las elecciones. Dale nomás, Amaro. Les digo, sí, no, el problema está en que la admisión efectivamente... Dale, Amaro, termina tú y va el diputado Fuente y también Marco porque fue aludido por el diputado. Tenemos alguna especie de delay para nuestro público, por eso nos demoramos. A ver, Amaro, no sé si ahora me escuchas.
Sí, gracias. Ahora sí, perfecto. No, el concepto de que está muy bien el hacerse una autocrítica transversal en Alcohólicos Anónimos, y desafortunada podrá ser la analogía, pero lo que voy es la admisión de culpa es un primer paso, pero estamos en una instancia en la que la reparación tiene que ser inmediata para una ciudadanía que está de rodillas. Pero mira, Amaru, yo a propósito discutía la ley de pesca, soy de las que rechacé la ley de pesca, soy de las que trabajé más de 7 años para sacar adelante la Ley Nacional del Cáncer. Entonces, aprendamos de nuestros errores. A mí me da vergüenza cuando la discusión en la centroizquierda hoy día es cómo hacemos cómo nos arreglamos, ¿no es cierto?, para definir el candidato, quién queda dentro, quién queda afuera. Eso es estar absolutamente desconectado de lo que necesita la gente. ¿Y la acusación constitucional, quién gana, quién pierde con eso? Mira, miremos el resultado de las acusaciones constitucionales anteriores. Entonces, yo no puedo pronunciarme previamente porque me inhabilito. Pero ¿qué es lo que está esperando la gente de nosotros? Pero es pérdida de tiempo. Pero claro, la gente espera que destinemos nuestro tiempo a trabajar para buscar soluciones. Entonces, primero, en pensiones, saquemos durante el próximo mes un acuerdo. Yo emplazo aquí al presidente de la República, le entregamos una propuesta hace rato que genera mayores beneficios. Esta no es un punto más, un punto menos, es mayores beneficios para los actuales y los futuros pensionados. Saquémosla adelante. Reforma de salud no puede seguirse postergando. En estos momentos está muy acalorada también, me dicen, la discusión. Escuchemos un poco lo que está ocurriendo en la sala. Porque una persona lo pasa mal producto de una grave crisis como es esta pandemia, generada por esta pandemia, es el Estado, a través del gobierno, quien debe solucionarle el problema. No puede el Estado pretender, y menos este Congreso, que esa persona supere sus problemas con sus ahorros previsionales. Eso solamente lleva a empobrecer más a esa persona. El gobierno ha ido en ayuda a esa persona. Es insuficiente, por cierto que es insuficiente. Cuando uno enfrenta una pandemia, todos los esfuerzos van a ser insuficientes. Y el gobierno tendrá que hacerse responsable y hacer más esfuerzo para ayudar más a esas personas. Pero no podemos nosotros empobrecerlos más quitándole, diciendo, arréglesela ustedes, use sus ahorros previsionales. Mañana veremos, cuando usted ya no esté en edad de trabajar, cómo se las arregla. Eso no es responsable. Eso no es responsable. No puede la gente hoy día echar manos a sus ahorros previsionales para solucionar sus problemas. Es el gobierno el que debe solucionarlos. Escuchamos al Banco Central en la Comisión de Constitución y dijo además, como ya otra senadora lo antecedió, el 62% de los retiros está en ahorros, no ha sido utilizado, solo el 15% se ha utilizado. Dijo también que los 3 quintiles más pobres en nuestro país sus menores ingresos fueron cubiertos por las ayudas del gobierno. Entonces, Presidenta, un llamado al gobierno que siga haciendo esfuerzo, que vaya en ayuda de esos sectores, de esas personas que aún tienen necesidad y seguramente las van a seguir teniendo. Pero este Congreso no puede ser responsable de empobrecer a esas personas para el día de mañana, cuando no estén en condiciones de trabajar, sino que en edad de descansar y hacer uso de sus pensiones, que no tengan recursos o tengan pensiones aún más bajas de las que podrían tener hoy día porque este Congreso les autorizó a retirar sus fondos. Eso es una irresponsabilidad. Es una irresponsabilidad. No pueden hoy día, porque un hecho sea popular, eso es una mezquindad política. Eso es una mezquindad política de este Congreso, Presidenta. Yo voy a votar en contra de este proyecto. ¿Por qué es inconstitucional? Porque le afecta a las personas, porque no es ni siquiera una política pública. No pueden, cuando uno ejerce un cargo de esta magnitud de responsabilidad como es senador, tiene que ser responsable con las personas. Aquí es el gobierno el que tiene que ir, insisto, en ayuda de esas personas. No pueden esas personas usar los fondos de su jubilación. Nos quedan claros los dichos de la senadora Luz Berger. Señala que no va a votar el tercer retiro, pero invita al gobierno a abrir la billetera para que esta situación urgente no continúe. Marco Enrique Sominami, esta conversación lleva un año y un poco más.
cuánto aporta el gobierno para que esta situación crítica no avance. Volvemos a esta figura. El gobierno ha estado ensimismado en esta idea de contener la caja fiscal. ¿Hasta dónde aguanta esa postura? Miren, no aguanta, y la senadora, al igual que el presidente, confunde a la gente y falta la verdad. El tercer retiro, los que no pueden retirar son mayoritariamente jóvenes, entre otros. Faltan a la verdad porque en el mundo la deuda de los estados del 100%, el 98%, en la de América Latina 68%, la de Chile es menos de 40%. No es verdad, no es verdad, no es verdad, no es verdad. La idea del tercer retiro, la senadora, si me pudiera escuchar, senadora, usted olvida un dato. El que propuso el tercer retiro es Sebastián Piñera. 1985, 2002, diciembre del 2020, 3 veces el presidente de Chile propuso eso. ¿Por qué se opone ahora? Porque quieren cuidar las utilidades de la AFP. Marco, discúlpame que te interrumpa. ¿Por qué no me explicas esto de 1985? Tengo ahí el recorte que lo mostré aquí, si quieres, que es vale la pena. Dale. En 1985, un joven señor Piñera, que ustedes conocerán, sí, sí, un joven señor Piñera, ¿ya?, junto a un señor Vigi, céntrelo ahí, ¿ya?, proponían, en 1985 propusieron retirar, y lo hicieron, 10,5% de la AFP por fuerza para reconstruir Chile después del terremoto. 2002, Lili Pérez, del partido Tomás Fuente. Tomás, estos son ustedes. En 2002, proyecto de acuerdo de renovación nacional. Retirar un retiro, ¿sabe para qué? Dice ahí el titular, para inversiones, que los chilenos eran dueños del 10%. Mira. 2 veces. Y si quieren, si tienen mala memoria, la derecha, diciembre del año pasado, ustedes presentaron un retiro, el segundo retiro. No nos vuelvan locos, no nos tomen por tontos. Yo tengo una discrepancia además con lo que están diciendo los parlamentarios, con mucho respeto. No somos un club de amigos. No. El IFE 2, 3, 4, 5 y 6, el bono clase media, no fue por buena onda. Fue por la presión política. Fue porque Irene y mucha gente se movilizó. Porque hay cabros presos. Porque hubo protestas. Ustedes tienen miedo a la revuelta social. No digan que son generosos. Es por la fuerza de la ciudadanía. Yo fui diputado, sé cómo funciona. Y sé perfectamente, yo también soy pecador como todas y todos. No me quiero poner, querida senadora, porque somos aliados. Yo soy de oposición junto a usted, quiero un cambio. Si hay unidad, yo propongo un gobierno de unidad nacional, Tonka. Sí, esa es la propuesta, no sé si lo escuchan. Un gobierno de unidad nacional. Quedó claro que usted propuso esto. Pero la conversación ha estado entre los diputados, entre los senadores, pero acá está la voz ciudadana. Está la señora Irene. ¿Qué quiere usted? ¿Qué espera usted, señora Irene? ¿Qué es lo que necesita urgente hoy que podría pedirle y exigirle justamente en esta oportunidad? Está acompañada de una senadora, un diputado y un ex candidato presidencial. Sabes, Tonka, que la dinámica que tienen ellos, los políticos, los parlamentarios, es la misma de siempre. La derecha, la izquierda, la de centro. Esto no es una cosa ni de izquierda ni de derecha, es del pueblo, de la ciudadanía, de los chilenos. Yo en este momento, para poder resolver mi situación y poder dejar al día, digamos, ponerme al día con lo que tengo atrasado, necesito 3.300.000 pesos. Mira. Para poder poner al día los préstamos, pagar los gastos comunes y poder comprar un poco de mercadería para la casa. Y ellos están ahí, que la izquierda, que la derecha. Esto no es de ahora. Si ellos tuvieran el problema que yo tengo con los sueldos millonarios que ganan, pucha, yo no tendría ningún problema. Yo creo que con un mes de salario que me diera un senador, yo resuelvo mi problema. Y eso significa que un chileno que gana el salario mínimo de 321.000 pesos tendría que pasar 45 años para poder llegar a ganar lo que tiene un senador en 10 meses. Entonces, ya basta de estar dividiendo más a la gente. Esto destapó lamentablemente en el gobierno del señor Piñera. Pero ¿qué sacamos con seguir dándole vuelta a lo mismo si tenemos que rebuscar soluciones? ¿Por qué en este minuto, si no quieren dar el tercer retiro? Porque lamentablemente en las AFP hay intereses creados de los políticos. Entonces, si no quieren perder las regalías que han tenido por tantos años, entonces hagamos un sueldo básico mensual por unos 4 o 5 meses de unos 600.000 pesos y lo liquidamos mañana
y el lunes en mi cuenta yo tendría mi platita y podría empezar a organizarme cómo resolver mi situación. Pero dan vueltas y vueltas y día y más días y la gente sigue sufriendo. Si ustedes saben lo que está pasando en este minuto en La Pintana, sí, pues. Las ollas comunes, yo le digo al segundo piso de La Moneda que salga a hacer calle. Yo hago calle, yo camino para buscar lo más barato, para economizar, para ir a la feria, para que la gente sepa que lo que está, tratar de ayudar a mis vecinos. Pero el segundo piso de La Moneda está viviendo en una burbuja y nosotros seguimos en la misma dinámica. Queremos agradecer tu sinceridad, tus palabras, tus datos, tu lectura, tu visión real, brutalmente real. Muchas gracias, Irene, por estar con nosotros. Vamos a quedarnos conectados. Ha sido muy clara en todos tus dichos y lo más probable es que volvamos a pedirte que nos acompañes. También queremos agradecerle a Marco Enríquez Ominami, también al diputado Tomás Fuentes, a la senadora Carolina Goich. También muchas gracias por estar todos en esta conversación. Volvemos contigo, Maro, dentro de los próximos segundos. Hay más acá en Bienvenidos. Y el llamado urgente de la